Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Monimor, bienvenidos a mi canal Despertando Conciencias, Inspirando Almas. En el video de hoy les quiero compartir unos puntos súper importantes que a mí me ayudaron para poder controlar mis miedos, superarlos y así poder tener una vida muchísimo más tranquila. La verdad es que todos aquí tenemos algún tipo de miedo, siempre surgen por alguna razón, pero el problema es que a veces esos miedos se vuelven como hasta preocupantes, cambian nuestra vida en donde ya no nos permiten tener una paz mental. A mí me llegó a pasar que hubo un tiempo en el que tenía ciertos miedos que son como más fuertes que otros y que a veces esos miedos un poquito más fuertes dejas de controlarlos y ellos te empiezan a controlar a ti. Creo que en las situaciones que más me pasaba a mí y que tal vez ustedes se sienten identificados con ellos, es justo cuando la vida empieza a tener algún tipo de cambio, en donde todo a lo que estabas acostumbrado de repente tiene un cambio inesperado y no sabes ni siquiera qué va a pasar. Empiezas a entrar en mucha incertidumbre, en donde tienes miedo, en donde el miedo surge porque dices, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, que realmente te quita tu paz del momento presente y además no te permite ver más allá, ya no te permite ver soluciones. Llega un punto en donde la mente empieza a jugarse toda una historia extraña y así de, no, y si ahora no lo logro, y si después de esto ya no tengo un futuro, mi vida se ha acabado, y ahora qué voy a hacer. O sea, la mente te controla y entras en ese estado realmente de frustración, en donde dices, qué horror, sientes que no tienes una solución puesta e incluso tratas de ir postergándolo por el mismo miedo. Tras más rápido lo enfrentemos, yo me he dado cuenta que es mucho mejor. Cada que un miedo me surge es como, ok, vamos a enfrentarlo, Monimor, y aquí nadie te va a detener y con miedo te avientas a hacer las cosas porque de todas maneras este miedo no te va a dejar en paz. Pero no solo se trata de aventarse e ir con el miedo y decir, pues ni modo, me voy a tener que aventar con todo y miedo y decir así como de, ay, me voy, llévame y a ver dónde caigo. No, es muy importante que tengamos cierta mentalidad. Hay que ir tomando en cuenta ciertos puntos que son muy importantes para que realmente tengamos como ese soporte de decir, ok, voy, me aviento con miedo, pero de todas maneras siento que aquí algo me está medio empujando, porque al final de cuentas nunca vamos a saber, aunque nos aventemos con miedo, no sabemos qué va a pasar después de que nos aventemos a enfrentar ese miedo. Pero sí podemos ir con una mente más abierta, una mente más consciente, que nos ayude a sentirnos un poquito más seguros y que dentro de todo, aunque existe ese miedo, también tengamos un poquito ese sentimiento de paz mental. Es muy sutil, está medio escondidito, pero al final sí hace una gran diferencia. Claro, o sea, no crean que yo desde el inicio empecé a usar así y me enfrenté a mis miedos como si nada, no. O sea, de hecho sí hice lo primero de que me tuve que aventar y, ay, vida, agárrame, pero era como un sufrimiento, es como aventarte al miedo con sufrimiento y realmente era complicado para mí enfrentarme a esos miedos. Y poco a poco, conforme fui enfrentando más y más miedos y seguí en este camino espiritual, fui entendiendo muchos puntos muy importantes que son muy obvios y ahorita que los escuchen van a ver que son súper obvios, pero que no somos capaces de ver porque el miedo los bloquea, no nos permite verlos. Entonces yo fui siendo más consciente con cada experiencia que tuve que pasar y ahora ya cuando me llegan los miedos, ahora sí me voy con todo y el miedo, pero siento algo que me está apoyando ahí. Hay algo que me permite tener la firmeza y la certeza de decir, ok, vamos a pasar este miedo y va a salir bien. El primer punto que les quiero compartir es que me di cuenta de que la mente hace las cosas mucho peores de lo que realmente son. La mente es buenísima inventándose historias, sobre todo si son historias que nos van a hacer tristes, que nos van a preocupar más. Si todo lo va a empeorar, la mente es feliz. Yo di cuenta que realmente, o sea, sí tenía miedos y sí eran cosas que no se podían a lo mejor tomar tan a la ligera y que obviamente me generaba así como que, uy, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pero mi mente se inventaba unas historias bien raras, o sea, se van a los extremos, historias donde se hacen unos escenarios súper drásticos, dramáticos, así donde ya la vida se acaba aquí para ti, ya no hay solución para ti, y entonces de repente
daba vueltas así como de, oye, pero ¿qué tal si te pasa esto? ¿Y si te pasa el otro? Y de repente hasta se me ocurrían cosas que nunca antes se me habían ocurrido. Y bueno, ahora ya no va a ser el miedo de esa cosa, sino que ya tenía más miedos involucrados porque ya se me habían ocurrido más escenarios dramáticos, drásticos, donde yo siempre perdía y siempre me iba mal. O sea, y eso sucede mucho, es muy común que nos suceda cuando tenemos un miedo. La mente hace mil historias. Y entonces a mí me pasaba que estaba así de, podía estar aquí sentada en el jardín y mi mente hacía una historia dramática, fuerte, donde me iba muy mal. Y entonces aquí mismo ya sentía así como de, no me inventes, me está yendo súper mal. Y un día dije, a ver, espérate, detén a la mente y a su historia. Y me puse a ver alrededor y es como, no está pasando absolutamente nada aquí. ¿Cómo pudiste entrar en esa crisis? ¿Cómo pudiste entrar en un miedo tan fuerte y sentir que realmente te estaba pasando esa historia que no está pasando? O sea, ven el sufrimiento que causa la mente con los pensamientos y con las historias que se inventa es muchísimo mayor que cuando realmente te suceden las cosas. ¿Por qué? Porque cuando las cosas te están sucediendo, no hay tiempo para que el miedo se apodere de ti. Tal vez se apodera tantito de ti, quedas un poquito en shock, pero después hay algo que ese mismo miedo te empieza a mover para que sobrevivas a lo que tengas que sobrevivir en ese momento, para que busques una solución, para que salgas. Cuando ya estás en medio de la situación en donde realmente hay un riesgo o un peligro, te mueves, porque es instinto. Para eso funciona el miedo, para llevarnos a movernos. Entonces, mientras tú estás aquí y realmente no hay un peligro, ese miedo simplemente es una historia dramática que la mente nos está jugando y hay que detenerlo, no hay que permitir que nos ande jugando cosas raras. Y bueno, cuando por fin me di cuenta de todos los engaños y de las historias dramáticas que la mente estaba generando, esto me ayudó a darme cuenta del siguiente punto, que es que realmente no sabemos si va a pasar o no. De repente un día reaccioné y dije, a ver, Moni, te estás generando estas ideas dramáticas por demás, donde tú eres la perdedora de todo aquí, donde nunca te va bien en el escenario, pero ni siquiera sabes si te va a pasar o no. O sea, Moni, ¿qué estás segura que te va a pasar? O sea, en serio, dime, Moni, ¿qué te asegura? Y así me cuestioné, cuestionense como yo me cuestioné. ¿Y qué te asegura que va a pasar? O sea, ¿por qué piensas que eres tan inteligente para predecir? ¿Quién dice que esas historias van a suceder realmente? Ya estás prediciendo quién te sientes. Entonces te das cuenta que sí es cierto. O sea, ¿por qué estoy afirmando con tanta certeza que esta historia va a suceder y por qué me la estoy creyendo como real? Si sucede, pues realmente voy a actuar en ese momento y no voy a tener ni tiempo de pensarlo. Y eso es lo que justo me llevó también al tercer punto que quiero que tomen en cuenta. No tenemos control sobre las cosas. Si entonces me di cuenta que puede pasar o no pasar, y si no pasa, ya perdí mi vida. Ya me hice un momento que podía ser agradable aquí sentada en el jardín, ya lo hice un momento de sufrimiento, un momento en donde realmente no estaba sucediendo nada, pero lo sufrí como si estuviera pasando algo, o peor todavía, de que si ya me estuviera pasando la situación. Y todo para que después avance y me dé cuenta de que realmente me preocupé, perdí mi vida, mi presente, no disfruté, me afecté internamente, afecté mi energía, mis sentimientos, me la pasé súper mal, dejé de disfrutar mi vida por algo que jamás sucedió. Y aquí va el siguiente punto que siempre deben de considerar, ya que consideraron todos estos puntos anteriores que les dije. Este es el punto, creo que de los más importantes, que es comenzar a soltar. O sea, si ya vimos que no tenemos control, si ya vimos que la mente tiene demasiadas historias y lógicas súper dramáticas en donde siempre nos pone como el perdedor de la historia y por eso es tan fuerte el miedo, y si ya vimos que todo eso está llevándose a un extremo, realmente ya lo único que nos queda es soltar, porque estamos dejando de disfrutar lo que realmente tenemos, y que al no tener control, pues realmente no hay nada más que podamos hacer más que empezar a disfrutar la vida y permitir que las cosas empiecen a llegar. De hecho, cuando soltamos y vemos todos los otros puntos de atrás, yo me di cuenta que lo que empieza a suceder es que la mente se pone más clara. Ya no está tan envuelta en todos los dramas y mentiras y escenarios
reales o irreales que está generando, sino que ahora ya puede empezar a ver otro tipo de soluciones, ya empieza a direccionarse más hacia la solución que hacia los momentos de miedo. Entonces soltar es mega importante para que la mente entre en un estado de tranquilidad, en donde te sientas, ok, a ver, un pequeño momento de tranquilidad dentro de todo este caos. Me voy a quedar aquí tranquilo, voy a respirar, inhalo, exhalo, ya sé que todas son mentiras. Y entonces ya empiezas a sentir dentro de ti un pequeño momento de paz. Y en ese momento de paz llegan las soluciones. Soltaste y la solución llegó a ti, la escuchaste. Eso te va a empezar a dar mucha liberación, porque al momento de ya tener una pequeñita solución, así aunque sea una pequeña luz de esperanza, de decir, ok, ya vi un pequeño rayito así que me está iluminando. Cuando empiezas a ver eso, empiezas a sentir mayor tranquilidad. Y entonces esa tranquilidad te permite escuchar otra respuesta y otra respuesta. Y entonces empiezas a entrar más en confianza, más en confianza, más en confianza de que la solución va a llegar. Hasta que poco a poquito de respuesta pequeñita, de respuesta pequeñita, de respuesta pequeñita, cuando viste ya avanzaste, ya entraste a enfrentar ese miedo. Ya lo estás enfrentando sin siquiera haberte dado cuenta. Y cuando ya empezaste a enfrentarlo y cuando viste que ya avanzaste un poquito en ese miedo y que ya estás en medio de él y que ya entraste en la tormenta que tú jurabas que iba a estar terrible, te das cuenta que estás sobreviviendo y que seguro vas a salir de ello y nuevas soluciones vendrán. Aunque sigas en medio de la tormenta, cosas nuevas van a ir apareciendo y empiezas a tener más confianza en ti mismo. Y aquí es donde está el último punto que les quiero compartir, que es muy importante que no pierdan de vista y que seguro les va a dar mucha liberación, como a mí me la dio. Ver un poco hacia nuestro pasado. Entonces, piensen un poquito acerca de un momento en su pasado donde tuvieron que enfrentar algo difícil. Yo cuando veo digo, no inventes, realmente me sentía súper perdida en ese tiempo, que no sabía cómo iba a salir de esos problemas. Y cuando veo digo, no inventes, las soluciones sí se fueron dando, las soluciones fueron surgiendo. Ahorita ya ni siquiera estoy en esa situación, superé ese reto y salí siendo más fuerte. Entonces, eso es lo que a ustedes les tiene que dar esperanza, saber que han superado retos fuertes en su vida, porque todos en esta vida tenemos retos fuertes que hemos pasado, todos lo tenemos. Yo sé que tienen algún reto por ahí que dices, que si ahorita ves hacia tu pasado vas a decir, lo superé. Y eso les va a dar mucha fe y confianza en que la solución llegará. Y si siguen todos los otros puntos anteriores de los que yo me he dado cuenta, van a sentir que realmente pueden entrar a enfrentarse a ese miedo sin tanto conflicto interno. La idea es que empiecen a enfrentarse a sus miedos de una manera que dentro de ustedes todavía exista cierto espacio mental de tranquilidad, donde hay algo que te impulse y dices, sí se va a poder. La estoy sufriendo ahorita, me está costando trabajo, pero yo lo voy a lograr. Por eso quería compartirles estos puntos. Solo enfrentándonos al miedo podemos avanzar y no podemos postergarlos. Mientras más rápido los enfrentemos, mejor, pero hay que ir con esa seguridad interna de que seguiremos bien y vamos a superarlo. Entonces, a practicarlo, chicos. Espero que les haya servido estos consejos. Úsenlos, son muy, muy útiles, se los juro, van a cambiar la manera en que vean a sus miedos. Muchísimas gracias por haber visto este video. Nos vemos en la próxima. Bye.